nombre es Victoria Camacho y voy a hablar sobre ensayos de compresión. Se denomina ensayo de compresión a todo ensayo técnico que se realiza a ciertos materiales para poder conocer la resistencia que éste posee sobre cargas deformantes. Este método es utilizado para poder conocer el comportamiento que tienen las probetas ante cargas aplastantes. En este caso, la probeta se comprime y con la deformación que éste posee se puede determinar la deformación ante cargas distintas. Este consiste en aplicar una carga axial de compresión creciente hasta que la probeta se rompe y con esto se puede determinar la resistencia del material. El esfuerzo y la deformación se puede calcular y cuando tenemos esto podemos calcular el diagrama de carga de deformación y con esto se puede determinar el límite elástico, el límite proporcional, el punto de fluencia, el esfuerzo de fluencia y algunos materiales la resistencia a la compresión. El objetivo final de la fabricación de probetas es el control de calidad del hormigón a través de los ensayos de compresión de las mismas, ya que en este tipo de ensayos se puede conocer la resistencia, la cual es un valor crítico para el momento de realizar ciertas estructuras. Este tipo de ensayos se realizan con una prensa y este consiste en aplicar una fuerza hasta que la probeta se rompe y con esto se puede obtener el valor último o la carga máxima que se puede soportar un material al momento de la compresión. La máquina utilizada. La máquina de ensayo será una prensa mecánica o hidráulica la cual poseerá distintas escalas, de manera que al momento de realizar el ensayo se debe seleccionar las que sean más adecuadas. Además que este debe proporcionar una carga axial continua y progresiva. Cada probeta previamente secada se colocará en la máquina de ensayo y ahí se le aplica un esfuerzo de compresión a una velocidad de carga determinada. En estas máquinas se debe realizar mantenimiento previo para que no hayan fallas, además que se debe rectificar el buen contacto entre la pieza y la máquina de ensayo para que se pueda obtener resultados correctos. En los materiales frágiles, cuando se realiza un ensayo de compresión, la tensión mecánica será superior en los materiales cerámicos que en el acero y esto se debe a la compresión de los agujeros que estos creen. Los materiales dúctiles son aquellos que se deforman plásticamente sin romperse o presentar deformaciones en su estructura. Es decir, que los materiales dúctiles son los contrarios a los materiales frágiles. Pero esto no quiere decir que los materiales dúctiles no se puedan romper. De hecho, sí se rompen, pero después de una deformación demasiado notoria. Requerimientos para las probetas de compresión. Dependiendo de las dimensiones del material al que se le aplique la fuerza o carga de compresión, este puede reaccionar de distintas formas. Por ejemplo, puede tener fallas por aplastamiento o fallas por pandeo. A estos últimos se les conoce columna y en este caso no los vamos a estudiar, ya que nos convienen las que tienen fallas por aplastamiento. Para determinar que nuestra probeta fallará de esta forma, podemos hacer el cálculo de la razón de esbeltez, la cual consiste en dividir la longitud de la probeta entre su radio de giro. Y si el resultado es menor a 40, tendremos claro que la falla será por aplastamiento. Otras características que debe tener la probeta para el ensayo de compresión es que sus caras o los extremos a los que se les aplica la carga deben ser completamente planos y paralelos entre sí, es decir, deben ser perpendiculares al eje de la probeta, de forma tal que cuando se aplique la fuerza, esta se distribuya a lo largo de toda la probeta de forma uniforme. En caso de que esto no se dé, se suelen utilizar camas o bloques, los cuales arreglan estas fallas de paralelismo. Existe una asociación que se llama la Asociación Americana de las Pruebas de los Ensayos de Materiales, la cual se encarga de estandarizar las probetas para este tipo de ensayo. En el caso de los materiales metálicos, esta establece la norma ASTM-E9, la cual establece tres tipos de probetas metálicas: las cortas, que se utilizan para materiales antifricción; las medianas, que son de uso general; y las largas, que se utilizan cuando se desea determinar el módulo de elasticidad. Por ejemplo, se establecen algunas relaciones de dimensiones, además de ciertas dimensiones recomendadas como las que se muestran en la imagen. Pero esto cabe destacar que esto es solamente para los materiales metálicos. Existen también otras normas que varían dependiendo si son compuestos como por ejemplo el concreto o hormigón, o incluso cuando el concreto tiene ciertos agregados en algunos porcentajes existen diferentes normas, al igual que para la madera, entre otros. Antes de efectuar un ensayo de compresión, debemos tomar en cuenta ciertos fundamentos teóricos. Primeramente, debemos definirlo como un ensayo destructivo, que consiste en analizar el comportamiento de un material cuando está sometido a cargas o fuerzas de compresión, para poder calcular su resistencia. Un esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de ese material y que
se caracterizan porque tienden a disminuir su volumen, comprimiéndolo en alguna de sus direcciones. También debemos tomar en cuenta que, a diferencia del ensayo de tracción, este posee tensiones y deformaciones negativas, por lo tanto la curva se debe graficar en el tercer cuadrante, como podemos ver en la imagen, aunque en algunos casos se grafica en el primer cuadrante a conveniencia. En esta imagen debemos determinar 3 puntos. El primero es el punto Y, el cual nos indica el límite de fluencia o punto a partir del cual se empiezan a dar las deformaciones plásticas permanentes. También tenemos el punto U, el cual representa el límite de rotura, y en él vamos a conseguir la compresión máxima. Y por último, el punto F, el cual nos representa la fractura o rotura del material. Cabe destacar que estas gráficas en algunos casos no se pueden tomar en consideración en su totalidad, es decir, solamente un porcentaje de los datos son representativos, como por ejemplo en el caso de los materiales dúctiles. ¿Cómo podemos saber esto? Tomando en cuenta ciertas consideraciones, y es que se pueden producir fallas en los ensayos de compresión, como por ejemplo una falla por embarrilamiento, donde los extremos donde se aplican las cargas quedan fijos y las fibras comienzan a expandirse. También se pueden producir fallas por pandeo, de las cuales hemos hablado anteriormente. Estas fallas deben poseer ciertas tolerancias, pero debemos tomar en cuenta que en la gráfica, cuando las fibras pierdan totalmente su rectitud, la gráfica no nos va a dar resultados viables. Es decir, los datos que esta represente no van a tomar en cuenta solo los esfuerzos de compresión, sino otro tipo de esfuerzos. Por lo tanto, también podemos decir que en el caso de materiales frágiles como el fierro vaciado, se quiebra o se fractura sin pasar por la deformación. Por lo tanto, su gráfica es totalmente representativa y se puede tomar al 100%, es decir, hasta la rotura. Por lo tanto, este material, al igual que el hormigón o concreto, son uno de los más utilizados en los ensayos de compresión. El procedimiento que se debe seguir para realizar un ensayo de compresión es el siguiente. Primero, se debe tener el equipo de protección personal necesario y se deben seguir con las normas de seguridad dentro del laboratorio y a la hora de utilizar la máquina universal. Luego se procede a seleccionar la muestra con los parámetros anteriormente establecidos y se mide la longitud y el espesor que dicha probeta tiene. Luego se procede a encender la máquina. Se debe esperar unos minutos para que se estabilice el sistema hidráulico. Luego se toma la probeta y se pone en el centro del plato que está en la base de la máquina. Luego se procede a seleccionar la carga que se va a aplicar en dicho ensayo. Una vez esto establecido, se procede a bajar el plato de la fuente móvil de la máquina hasta que está en contacto con la superficie de la probeta. Se recomienda dejar 2 milímetros, más o menos 2 milímetros de separación entre la superficie de la probeta y el plato de la fuente móvil. Luego se inicia con el control de la carga abriendo la válvula. Una vez iniciado la aplicación del esfuerzo, se pueden empezar a observar los cambios que sufre la probeta. Uno de los cambios es que se disminuye su longitud y se puede alargar su espesor. Durante el proceso del ensayo se van anotando mediciones tanto de longitud, de espesor y las cargas que se van aplicando para luego realizar el gráfico de esfuerzo de formación. Las máquinas universales más modernas dentro de su panel de control te dan dicho gráfico. Este gráfico nos sirve a la hora de calcular los parámetros que se obtienen de este ensayo. Como es un ensayo de compresión, el gráfico se encuentra en el tercer cuadrante, donde en el eje vertical está el esfuerzo en que se somete la probeta y en el eje horizontal está la deformación que sufre dicha probeta. Una vez llegada la carga máxima que se estableció en un principio, la máquina detiene el proceso y libera la probeta para luego extraerla y realizar las últimas mediciones para así comparar el principio con el fin y poder sacar los parámetros. Los parámetros que se pueden obtener de este ensayo de compresión son los siguientes. Primero tenemos el límite de fluencia. Este límite de fluencia es
el punto que separa la deformación elástica de la deformación plástica, por lo cual se calcula el esfuerzo máximo que resiste el material antes de pasar a una deformación permanente. El otro parámetro que tenemos es el límite elástico. En este se calcula un valor aproximado del esfuerzo que resiste la probeta al pasar de la deformación permanente hasta llegar a la rotura. Luego tenemos el límite de resistencia. Este límite de resistencia solo se logra calcular si durante el ensayo la probeta llega a su rotura. Este límite de resistencia va a ser igual a la carga máxima empleada en el ensayo. Gracias a este ensayo se puede determinar las propiedades mecánicas que puede tener el material, como puede ser la dureza, la resistencia, la fragilidad, la tenacidad, entre otros. Cabe destacar que este tipo de ensayos es muy útil, ya que en la vida real muchos materiales están sometidos a esfuerzos de compresión en distintas aplicaciones. Una de estas aplicaciones serían en los puentes, en las vigas, en los resortes, en las maquinarias, embarques y entre otros. Para dichas aplicaciones se necesita saber qué tipo de materiales es mejor a la hora de utilizarlos, ya que si no se conoce qué material resiste tantos esfuerzos de compresión, dichas aplicaciones serían un caos.